Muy feliz 2026, que la paz de Dios, la bendición de Dios venga sobre tu vida, tu casa, sobre tu trabajo, sobre todo lo que vas a emprender y estás emprendiendo en esta temporada de tu vida. Que Dios te bendiga. Bueno, estoy compartiendo la mañana con vos, que estás ahí conectándose, toda la iglesia, amada iglesia, un beso muy grande. Y realmente quería compartir cómo son mis mañanas, leyendo la palabra, orando, haciendo un devocional, un pensamiento en la palabra del Señor, y poder compartirte este primer domingo del año, el cierre de la consolidación y el inicio de la superación. Que tengas un año maravilloso, que Dios te bendiga en todas las áreas de tu vida y que Argentina salga campeón también este año. Muy bien, arrancamos. Estoy acá con el mate mío, este es mi mate, me traje el mate, mi Biblia, mi carpeta, mi termo, todo para compartir este hermoso tiempo con vos, así que te animo a que tomes el mate y vamos a ir charlando y tomando el mate juntos, compartiendo de la palabra del Señor. Dice 1 Pedro capítulo 5, voy a leer versículos 6 al 10, y dice así la palabra del Señor. 1 Pedro 5, de 6 al 10, dice: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después, este es clave, el versículo 10 es clave. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda la gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje tiene que ver con la consolidación. Yo estoy leyendo el final de la carta del apóstol Pedro, de la primera carta, y voy a leer también para el tiempo de superación el primer pasaje, el primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro. Así que primer clave en esta mañana, o en este día, que de acuerdo al momento que lo estés escuchando. Lo importante es quién escribe esto. A ver, bajo la unción del Espíritu Santo y la inspiración de Dios se escribió toda la Biblia. Toda la Biblia es palabra de Dios. Ahora, tiene un condimento súper especial quién escribió esto. Esta consolidación la escribe Pedro. Pedro estuvo compartiendo 3 años con Jesús, viviendo con el Señor, viéndolo al Señor. ¿Cuánto de nosotros daríamos lo que sea para haber estado ahí en los tiempos de Jesús en la tierra? Pedro lo disfrutó. En 3 años que Pedro estuvo con Jesús, nunca lo vimos consolidado. Y esto es para nosotros un impulso. Pedro compartió 3 años con el mismo Dios de la gloria y nunca se consolidó en esos 3 años. Lo vamos a ver a Pedro recién consolidándose después de la resurrección de Jesús, después de que Jesús fue al cielo. Bajo la unción del Espíritu Santo, ahí vemos a un Pedro que se empieza a consolidar. Así que el primer punto de esta palabra es: hay esperanza para vos y hay esperanza para mí. Hay esperanza para todos nosotros que podamos llegar a este punto de consolidación. Pedro, ya mayor, ya grande, habiendo recorrido tantos lugares predicando el Evangelio de Jesús, él nos da 5 acciones de consolidación que te quiero compartir. La primera, un versículo tras otro, la humildad. Dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. La primera acción de consolidación tiene que ver con la humildad. Ahora, la humildad no es mostrarse un pobrecito. La humildad es ante el Señor. Dios es grande, yo soy pequeño. Dios es todopoderoso, lo único que yo puedo hacer es depender de ese Dios todopoderoso. La humildad es posicionar a Dios en el trono de gloria, en el lugar que Él se merece, que su nombre sea santificado, poderoso por todos los siglos, el eterno, y posicionarme a mí como una persona que necesita a Dios. Posicionarme yo bajo la poderosa mano de Dios. Sin ser orgulloso, sin ser obstinado, sin creérmela,
Eso es humildad. Posicionarse a posicionar a Dios y posicionarme correctamente a mí. Ahora, posicionarme correctamente a mí tiene que ver no con la baja autoestima, tiene que ver con la posición correcta. Porque tanto la superestima, que roza con el orgullo y la soberbia, como la baja estima, están mal delante del Señor. Entonces, tiene que ver con un posicionamiento, la humildad. Ahora, la humildad, bajo la poderosa mano de Dios, tiene un propósito, que es tu exaltación. Dice, humíllense, esperen en el Señor, porque Él los va a exaltar a su debido tiempo. La humildad en el Señor tiene un propósito: nuestra influencia, nuestra exaltación y nuestra promoción. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. No los superempresarios, no los superpolíticos, no la gente súper preparada. Los que tenemos fe en el Señor, los que seguimos a Jesús, nosotros somos la luz del mundo. Entonces, la humildad es la preparación de nuestro corazón para que Dios nos ponga en áreas de influencia, para que Dios nos ponga en un lugar de exaltación, para que Dios nos ponga como luz en medio de un mundo oscuro, de relaciones, de pecado, de un montón de cuestiones que tienen que ver con este mundo. Ese es el propósito de Dios de la humildad. La segunda acción tiene que ver con la ansiedad. Dice, depositen toda ansiedad sobre Él. Estamos ansiosos de forma permanente en esta Buenos Aires del 2025-2026. La ansiedad nos atraviesa a todos. La ansiedad se gestiona con la confianza en Dios. Dice, todo lo que me hace estar ansioso, yo lo tengo que depositar en las manos del Señor, porque Él cuida de mí. Así que la contraposición a la ansiedad es la confianza en Dios. Más confianza en Dios, menos ansiedad. Más poner todo en las manos del Señor, menos preocupación. Así que la segunda acción de consolidación tiene que ver con la confianza en el Señor. La tercera dice, practiquen el dominio propio. El dominio propio de abstenerse de pecar, de abstenerse de decir malas palabras, de abstenerse a reaccionar cuando todo nuestro ser a veces se indigna de tal manera que quiere reaccionar y a veces con violencia. La práctica tiene que ver con el entrenamiento. Y si me salió mal una vez y lo vuelvo a intentar la segunda y estoy practicando lo del dominio propio. Poder gestionar mis emociones, mis reacciones, mi muchas veces carácter que me juega una mala pasada en el Señor. Practiquen el dominio propio. La cuarta es manténganse alertas, no hay que dormirse. Cocodrilo que duerme, vamos, es cartera. Así que nos tenemos que mantener alertas, especialmente porque vivimos en un mundo de pecado y porque Satanás existe. Y Satanás es nuestro adversario. La gente no es adversaria nuestra. Dice la Biblia que nuestra lucha está enfocada no en seres humanos, sino en principados, potestades, demonios, Satanás y todo lo que tenga que ver con el reino de las tinieblas. Así que en ese sentido nos tenemos que mantener alertas. Dice que Satanás anda buscando a quien devorar, como un león rugiente. El león rugiente justamente lo que hace es atemorizar. Y muchas veces las circunstancias de la vida o las situaciones en donde Satanás nos pone o nosotros mismos nos ponemos, lo que hacen es atemorizarnos. Nosotros tenemos que mantener nuestra confianza en Dios porque dice que el sufrimiento va a durar solamente un poco de tiempo. La prueba dura un poco de tiempo. Tu prueba, si estás pasando por una situación difícil, te quiero decir, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es temporal. Dice que incluso cuando hayamos sufrido quizás un poco de tiempo, y ahí viene lo poderoso, Dios mismo, Dios nos va a consolidar. Estas acciones tienen que estar en nuestra vida para que Dios mismo, dice, el Dios que nos llamó, el Dios de paz, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo nos restaurará y nos hará fuertes, firmes y estables. Esta es la mejor definición de lo que es la consolidación. Fuertes, firmes y estables. Ahora, la acción de Dios es restaurarnos. Es llevarnos a ese lugar de pureza, llevarnos a ese lugar de bendición,
llevarnos a ese lugar de la mejor versión de nosotros mismos. Dios lo puede hacer. Nosotros con nuestras fuerzas podemos estar ahí, pero nunca llegar a esa plena restauración, a esa plena transformación que solo el Señor puede hacer con cada uno de nosotros. Dice, Dios mismo nos va a restaurar y nos va a hacer fuertes, firmes y estables. Y esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y te lo está escribiendo alguien que negó a Jesús, que un día estaba en la cima del monte adorando a Dios y al otro día estaba siendo amigo de Satanás, diciéndole al Señor, no vayas a Jerusalén, que ahí te van a matar, y oponiéndose directamente al plan de Dios. Te lo está hablando una persona que fue inestable aún viviendo con Jesús. Sin embargo, Dios lo hizo con Pedro y lo va a hacer también con vos y conmigo en esta temporada. Así termina la primera carta de Pedro. Ahora, la segunda carta empieza con superación. Tómate un matecito. Porque te quiero leer parte del primer capítulo de la segunda carta de Pedro. Termina entonces la primera carta con la consolidación y empieza la segunda carta con superación. Y empieza diciendo, mira, por ejemplo, yo te voy a leer 2 Pedro, capítulo 1, te voy a leer los versículos 5 al 11. Y vas a ver en estas palabras cómo el Espíritu Santo nos impulsa y nos lleva a la superación. Dice 1 Pedro entonces 1, 5 al 11, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue Él quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra con la que empieza la segunda carta a Pedro tiene que ver con la superación. Y en este contexto de la Biblia, la superación es añadir, esforzarse por añadir. Dice, a la fe, que es el primer paso en nuestra relación con Dios, virtud, que es acción, es correr riesgos, es agregarle las obras a nuestra fe. A la virtud, conocimiento, capacidad, mentalidad bíblica. Al conocimiento, dominio propio, que tiene que ver con nuestro carácter, con la gestión de nuestras emociones y la gestión de nuestra santidad. Al dominio propio, constancia, que tiene que ver con la paciencia. Esto hace que nosotros podamos vivir vidas en superación. A la paciencia y a la constancia, devoción a Dios, que es pasión por Dios, adoración al Señor, el celo por la casa de Dios, la santidad en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a mi corazón. A la pasión por Dios, afecto fraternal, que tiene que ver con las relaciones que tenemos como iglesia. Y al afecto fraternal, amor, que es la virtud más grande de todas, porque Dios es amor, y nosotros en esta superación vamos a ir caminando en amor, conociendo el amor verdadero y poder también recibirlo de parte de Dios y transmitirlo a otros. Entonces, la superación tiene que ver con el esfuerzo por añadir. Uno va a comer una hamburguesa y dice, bueno, dame, no sé, un cuarto de libra. Y te dicen, bueno, por un poco más podés agrandar el combo. Podés llevarlo de regular a mediano. Y por un poco más podés llevarlo de mediano a grande. Y ya te dan la coca grande, las papas grandes, doble carne. Incluso hay combos que son triple carne. Y tiene que ver con añadir. Si no me lo des pelado en la hamburguesa. Ponele queso, ponele doble cheddar, ponele todo. Ahora, a medida que me añaden, el costo es mayor. Y esto tiene que ver con la superación. A medida que yo voy añadiendo estas virtudes a mi vida,
el costo siempre es mayor. Siempre hay un precio que pagar. ¿Sí? Es mucho más fácil para nuestro cerebro quedarse así como está. No, si así estás bien, ¿y para qué? Y siempre encontramos muchas veces, si dejamos a nuestro cerebro divagar, argumentos y hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de orar, y si lo dejamos a nuestro cerebro que haga lo que quiera, lo que va a hacer es que no va a hacer nada, porque el cerebro tiende a la vagancia. El Espíritu Santo tiende a la acción. Entonces, en este año de superación vamos a añadir, vamos a esforzarnos por pagar el precio que haya que pagar, para añadir a nuestra fe acción, a la acción dominio propio, paciencia, afecto fraternal. Porque Dios no quiere que estemos con nuestro espíritu y con nuestro ánimo caídos. Dice que si hacen estas cosas no van a caer jamás. Dios no vino a salvarnos para, mantenernos hasta ahí en esta tierra, que más o menos le estemos remando, le estemos luchando, hasta que el Señor venga o pasemos a su presencia, que ahí es todo genial. Por supuesto que va a ser todo genial, pero Dios nos salvó con un propósito. El propósito que cada uno de nosotros tiene en el Señor es demasiado grande, es tremendo. Ahora, eso grande y eso tremendo que vamos a encontrar en este año de superación, lo tenemos que hacer conectados al Señor, conectados a la casa del Señor, para poder añadir. Tierra de Avivamiento es una iglesia que añade, agrega valor a la vida de las personas en todas las actividades que tiene, pero por sobre todas las cosas, el avivamiento tiene que ver con la superación. El avivamiento, la visión que Dios nos dio como casa, nuestra declaración profética, que es nuestro nombre, de vivir en avivamiento para poder llevarlo, tiene mucho que ver con la superación. El avivamiento es una nueva fuerza e intensidad de la vida de Dios en nosotros. Y este año de superación, justamente hablábamos el día que presentamos la palabra profética, la primer clave para la superación es la superación en nuestra experiencia con Dios. Y Pedro no la tuvo cuando Jesús lo tenía ahí en carne y hueso al lado de él, pero sí la tuvo más adelante con el Espíritu Santo y con todo lo que él emprendió bajo la unción del Espíritu Santo. Así que el ejemplo de Pedro para nosotros es clave y fundamental. Nosotros no lo tenemos a Jesús en carne y hueso aquí, cara a cara, pero sí tenemos el mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús, que ungió a Pedro y que en este año va a tocar nuestros corazones, nos va a traer plenitud y nos va a ungir para una temporada que se viene de superación. Así que esta es la primera palabra que quería compartirte este año. Lo quería hacer en mi devocional, ¿sí? Compartir con vos esta palabra, poder charlar, poder leer de la Biblia, algunas notas que yo me hice. Desearte de corazón todo lo mejor para este 26 y estamos realmente súper entusiasmados con la palabra que el Señor nos dio para este año. Así que nos vemos el domingo 11 de enero a las 11 de la mañana empieza nuestro servicio, pero 10:30 ya está abierto este ambiente de coffee, está abierto estas puertas que se abren para el saludo, para la comunión, para la charla, para el cafecito, y a las 11 comenzamos con nuestro servicio, así que nos vemos prontito, que Dios te bendiga y nos regale a todos un 2026 maravilloso.